¿A quién afectaría y qué implicaciones tendría esta ley? Hay que decir, la Corte Suprema la ha suspendido indefinidamente, pero todavía no aborda el fondo del asunto, Eunice. Sí, efectivamente, Mario, esto es muy importante. No ha tomado una decisión al respecto, sino que ha empujado ya 3 veces esta fecha límite para el análisis del caso con la demanda que hizo el Departamento también de Justicia de Estados Unidos, quien está argumentando que la ley de migración y la implementación de esta ley es un asunto federal y por ello está haciendo el llamado a la Suprema Corte en ese país. También, Mario, como contexto, creo que es importante decirlo que ya antes había sucedido temas similares, por ejemplo, en California en la década de 1870, desde entonces, Pensilvania y Michigan en la década de 1930, y el caso más reciente fue Arizona en el 2012, una ley que propusieron en 2010 y fue bloqueada por el Supremo Tribunal en 2012 con el argumento justamente que ellos no tenían una facultad estatal para el tema migratorio. Entonces, bueno, ya hay un antecedente, pero bueno, nuevamente se está poniendo sobre la mesa este tema, que pues sí es una ley que a todas luces afecta. Hay, por supuesto, los defensores de la ley, desde Greg Abbott hasta varios legisladores republicanos y el propio fiscal general de Texas, quien dice que Texas tiene el derecho a defenderse, ¿no?, de los violentos cárteles transnacionales y de los migrantes y lo que ellos ocasionan. Sin embargo, bueno, está por verse, vamos a ver qué decide la Suprema Corte, pero vía de mientras ya el juez Samuel Alito, que es el que ha supervisado estos asuntos en el tribunal y que además lo preside, bueno, ha suspendido de manera indefinida esta decisión. En algún momento va a tener que tomar la decisión y aquí las implicaciones, Mario, son varias. Yo puntualizaría 5 principales implicaciones. Primero, que es inconstitucional, es decir, de acuerdo con la ley estadounidense, la cuestión migratoria corresponde a la Federación y no a los estados. Segundo, vulnera la soberanía de México y esto es muy importante porque también en el pasado el Supremo Tribunal ha decidido, por ejemplo, el programa de Permanece en México o MPP, como se conocía por sus siglas en inglés, también fue suspendido por el Supremo Tribunal debido a que afectaba a otro país, en este caso México. Esta política o esta ley SB4 pues vulnera la soberanía de México porque tiene previsto regresar a los migrantes que ingresan a Texas, a México, es decir, aunque no sean mexicanos. Entonces, bueno, eso por supuesto también, y México ya se manifestó en contra de esto. Entonces, sin un acuerdo previo con México, esto es prácticamente imposible y eso creo que va a ser un punto importante para el Tribunal Supremo. Luego hay una falta de capacidad, tanto en los policías locales como en los jueces estatales en el tema migratorio. Esto también se puede significar, Mario, empleo de más recursos de los tejanos para el control fronterizo y esto pudiera derivar en algún momento, si se implementara, en un aumento, por ejemplo, de impuestos. Entonces tampoco conviene a los tejanos. Y finalmente, en la ley antimigrante SB4 hay una falta de claridad en la operatividad de la misma. Hay mucha incertidumbre cuando lees el texto, no queda claro nada, no es objetivo, incluso pareciera que pudiera haber o hay el riesgo inminente que se utilice un perfil racial y discrecionalidad en las revisiones, porque no se entiende cómo van a saber, no queda claro cómo van a determinar lo que ellos llaman la causa probable de que alguien haya cruzado de forma ilegal la frontera. No, pues queda, entonces no hay ese es el temor, ¿no? ¿no? Quedaría completamente a discreción de los agentes en ese caso. Claro, ahora, Eunice, le quiero preguntar, ¿se está acatando la suspensión de esta ley por parte del Supremo de Estados Unidos? ¿Sí se está acatando por parte de las autoridades de Texas? Sí, o sea, no pueden implementar esta ley, pero lo que sí han hecho, Mario, es hacer muchas otras políticas y un lenguaje xenófobo, porque lo que causa el simple anuncio, porque además lo hace el Día Internacional del Migrante a propósito, el gobernador Greg Abbott, pues afecta la dinámica comunitaria de las personas migrantes, genera miedo, alimenta también, y creo que esto es lo más peligroso, alimenta una actitud y un mensaje xenófobo que sí tiene un impacto en un estado en donde el 40% de la población además es hispana.
hispana. Entonces yo creo que eso es lo más peligroso de este tipo de iniciativas. Y bueno, simplemente recordar que en la época de Trump el puro mensaje antimigrante, xenófobo, que ahora lo está repitiendo con esta declaración que hizo apenas hace algunos días, y que Greg Abbott ha también seguido esa corriente, bueno, pues hizo que incrementaran en un 20% los crímenes de odio en contra de latinos. Entonces, el lenguaje y la propuesta misma afectan por sí solos. Yo veo muy difícil que el Supremo Tribunal permita que esta ley llegue realmente a su implementación, porque eso daría pie a que otros estados también quieran hacer pues su propia ley y normativa de migración con toda esta falta de claridad y argumentos que ya mencionamos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí creo que de todas formas afecta la pura propuesta. Ahora, aunque el Supremo siga, digamos, con la tendencia que ha hecho con las otras leyes que mencionas, no está sepultado del todo estos intentos, ¿no? Ya lo has dicho tú, un intento en California, otro en Arizona, es decir, parece que el clima electoral tampoco ayuda mucho, ¿no? Como que resalta otra vez este tipo de sentimientos y de leyes. Bueno, definitivamente hay ese sentimiento en varios lados, los republicanos lo han utilizado, no hay que olvidar, Mario, también hace algunos meses o hace un año más o menos, que también el gobernador de Florida impuso algunas normativas antimigrantes, esto mucho también en el tema laboral, y eso afectó la dinámica de los migrantes en ese estado, incluso de los empleadores, pero ahí lo interesante es que ahora ha tenido que hacerse como de la vista gorda porque ha afectado económicamente a los empleadores quienes no están de acuerdo con ello, ¿no? Porque justo eran revisiones a quienes tenían contratados estos migrantes con castigos, etcétera. Entonces yo creo que va a estar mientras el tema político esté sobre la mesa. Desafortunadamente, otra vez los migrantes están al centro de esta contienda política y no de una forma positiva. Y lo peor, creo, es que Biden también ya compró este tema y también estamos viendo un cambio en su discurso. Pero bueno, pues al menos en este asunto sí se interpuso esta denuncia ante el Supremo Tribunal y ojalá que a pesar de, porque también como todas las normativas o propuestas antimigrantes que se han hecho, siguen un proceso tortuoso en las Cortes Federales y finalmente las más complejas han llegado al Supremo Tribunal.